Gracia y paz sean multiplicados a ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Seguimos celebrando los domingos en octubre, mirando al texto de Marcos capítulo 10, en el cual vemos cómo Jesús nos muestra cómo tú y yo vivimos ahora bajo Cristo. Hace 2 domingos, el primer domingo de octubre, vimos que Jesús nos habló del matrimonio y que el divorcio es un pecado. La semana pasada, cuando estuve yo en vivo aquí, hablamos sobre las posesiones, cómo debemos mirar a todo, no como nuestro, sino como algo prestado por Dios, y nosotros lo estamos usando. Hoy llegamos a la parte en el texto del capítulo 10, donde los discípulos aparentemente no agarran el sentido con que Jesús está hablando, y piden de Jesús el deseo de estar a su lado en posición de poder. Y Jesús les tiene que preguntar, ¿están ustedes listos por eso? Cada persona dijo, claro que sí. Y Jesús dijo, no están listos porque no entienden la realidad del poder con el cristiano. En fin, ¿cómo vive el cristiano en relación con el poder y la autoridad? El cristiano lo vive sirviendo con poder. Y la verdad es que eso es lo opuesto del mundo. El texto ya fue leído. Le traigo su atención al versículo 45. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mis queridos amigos y amigas en la fe, ustedes me han oído hablar varias veces sobre el pecado principal, el pecado que causa el fundamento de muchos otros pecados, y eso es el egoísmo. El egoísmo, es decir, el pensar en sí primero, más que nada, es lo que batalla cada persona en este mundo. Y aún el cristiano batalla con esa realidad. Porque el egoísmo tiene una sola frase. El egoísmo siempre dice, dame. Pienso en mí primero, dame. Como hemos visto en este mes de octubre, las dos otras realidades, el matrimonio y las posesiones. El egoísmo dice en un matrimonio, dame el amor. A mí lo merezco, lo necesito, lo deseo. Y como vimos el domingo pasado, el egoísmo piensa, dame más posesiones, Dios, más dinero, más riquezas, porque las necesito. O el egoísmo dice, mira todo lo que yo he hecho. Con mi fuerza, con mi sudor, con mi trabajo, con mi dinero. El egoísmo es la raíz de cada pecado en este mundo. Y es el egoísmo que causó que 2 discípulos le preguntaran a Jesús lo que oímos en el inicio de este texto. Estos 2 discípulos vienen en camino y le piden de Jesús algo increíble. Reconociendo que Jesús, como Rey del mundo, iba a ponerse en ese lugar en los últimos días, con el trono encima de todo. Estos 2 discípulos vienen y le dicen, oye Jesús, cuando llegue ese tiempo, por favor, aunque hay 12 aquí, escógenos a nosotros 2, para sentarse uno a la derecha y uno a la izquierda. Y ese concepto, estar sentado a la derecha y a la izquierda del rey, realmente significa que ellos también tienen poder. Que ellos son elevados encima de los otros discípulos que están alrededor de ellos. Ellos desearon ese poder. Y eso no nos debe causar alguna confusión. Porque la verdad es que tú y yo todavía hoy en día deseamos poder. Lo queremos en el matrimonio. Queremos decir a todos lo que nosotros queremos. Dame, haz, po.
Y nosotros nos quedamos con el concepto de que todos nos sirvan a nosotros. O quizás en nuestro trabajo. Queremos la posición de poder para poder mandar a otros. Y en fin, para que otros nos sirven a nosotros mismos. Y estos dos discípulos pidiendo esta realidad de Jesús, ellos quieren que todo el resto del mundo, número uno, lo vean así, con el poder encima de todos, y también al mismo tiempo que ellos pueden usar ese poder para mandar que otros les sirven. Pero hay un solo problema. Bueno, realmente hay muchos problemas. Pero el problema más grande en esta realidad es que ellos no sabían lo que estaban pidiendo. Jesús le trae la atención. Jesús les dice, ¿ustedes están listos para aceptar todo esto que yo voy a sufrir? Y los discípulos con una profundidad no tan profunda dicen, claro que sí, lo podemos hacer. Y Jesús dice, sí, ustedes sí van a sufrir. Pero la cuestión de posición de poder no es mía para dar. Y quizás esa frase nos atrae un poquito atención porque pensamos que Jesús es el rey del mundo. Y sí lo es. Pero ¿cómo llegó a ser rey? Jesús es rey del mundo, lo vemos en muchas otras partes de la Biblia, porque Él cumple lo que su Padre pide de Él. Jesús es el rey del mundo. En Efesios capítulo 1 lo vemos, que todos los enemigos que son puestos debajo de sus pies, son puestos, ¿por quién? Por el Padre. El Padre eleva a Jesús a esta posición de poder, no porque Jesús lo pedía, lo quería o lo demandaba, eso eran los discípulos. Pero Jesús recibe este poder porque Él cumple. O quizás con otras palabras, Él sirve. Porque en fin, eso es porque Jesús vino a este mundo. Él nació perfectamente en un establo de la Virgen María con su padrastro José para servirnos a nosotros. Él obedeció perfectamente a cada pedido que le hizo su mamá y su papá por un tiempo para servirnos a nosotros. Él sanó a muchos, multiplicó pan y pescado para dar a comer a muchos, mostró su poder por caminar por encima del agua para que muchos lo vieran. ¿Para qué? Para servirnos a nosotros, para llegar al tiempo donde Él iba a entrar a Jerusalén para servirnos a nosotros, donde Él sufriría bajo el Sanedrín y después Poncio Pilato para servirnos a nosotros. Y su acto de servicio más grande, muerte. Y no una muerte común como cualquiera, sino una muerte en cruz, una muerte horrible, una muerte donde Él tenía una corona de espinas en su cabeza, una muerte que fue la más dolorosa que alguien podía agarrar, una muerte que no merecía morir, porque Jesús es perfecto, Jesús es único. Jesús es el Hijo de Dios, santo, todopoderoso, pero lo hizo para servir. Y cuando vemos la resurrección de Jesús de la muerte ese domingo de Pascua, vemos que Dios reconoció su servidumbre. Reconoció que Jesús había cumplido con todo lo que había prometido el Padre y lo hizo perfectamente como un siervo. Mis hermanos y hermanas, eso es servir con poder.
Servir no pensando en uno, no pensando en sí, no pensando qué puedo yo recibir de todo esto, pero más bien servir con dar a otros, por levantar a otros. Cuando era joven, mi papá, también pastor, misionero en Puerto Rico y Brasil, tenía una foto pequeña, un foto pequeño en su escritorio. Y era un triángulo donde decía Jesús primero, otros próximo y yo último. Lo recuerdo no solamente porque tuve que aprenderlo y porque mi papá me lo causó recordar de vez en cuando, pero también porque lo vi en su vida como un ejemplo mío. Y él dice, de vez en vez, él dice, yo lo hago porque mi Señor me lo hizo por mí. Y eso es lo que hacemos nosotros como cristianos. Tú y yo buscamos servir a otros. Ahí es donde está el poder. Ahí es donde está la autoridad. Cuando tú y yo rendimos quienes somos para servir a otros en el matrimonio. Servimos a nuestros cónyuges, a nuestros hijos y quizás otros familiares quienes viven con nosotros. Cuando hablamos de nuestras posesiones, servimos a otros con los bienes que Dios nos ha dado, no acumulando para sí, sino dando, ofreciendo, regalando para otros, igual como Dios nos ha dado a nosotros. Y en cuestión de autoridad, bueno, la única autoridad lo tiene Dios el Padre. Lo ha dado a su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. ¿Y qué hizo Jesús con esa autoridad? Nos sirvió. Vivió perfectamente. Sufrió bajo Poncio Pilato. Murió en la cruz y resucitó para declararnos inocentes en la presencia del Padre y para capacitarnos con la misma autoridad de poder y poder de autoridad, para que tú y yo también servimos a otros. Se dice que el pescador vive para pescar, es decir, siempre está fijándose en pescar, hace todas sus decisiones en vista y en búsqueda de la pesca. Se dice que el atleta vive para la competencia. Siempre está buscando otra competencia para mostrar los dones que Dios le ha dado. Quiero añadir una frase y quiero que tú y yo vivimos esta frase cada día de nuestras vidas. El cristiano vive para servir. Dios nos ha bendecido ricamente con dones, habilidades, tesoros, tiempo. Y Él nos muestra la autoridad del poder y el poder en la autoridad con el ejemplo de Jesús. ¿Por qué? Jesús mismo lo dijo. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El cristiano vive para servir, porque Jesús vivió para servir. Amén. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento humano, esa paz nos guardará y mantendrá firmes en la fe verdadera hasta la vida eterna. Porque ahora servimos para vivir eternamente con Él en los cielos. Amén.